El objetivo de la presentación que preparamos con el doctor Mercury es mostrar en qué consiste el sistema productivo agrícola en nuestro país, qué hacemos, cómo y por qué lo hacemos. La Argentina tiene una superficie total de 279 millones de hectáreas y aproximadamente 40 millones son cultivables. El sector agroindustrial genera entre el 10 y el 18% del Producto Bruto Interno, que oscila entre 550 y 600 mil millones de dólares. Es el sector agroindustrial la principal fuente de divisas, aportando el 60% de las exportaciones totales. Se me fue esto, che. Se acabó la... El 60% de las exportaciones totales, el 30% del empleo. You must choose number 2. Sorry. Y entre el 10 y el 18% del Producto Bruto Interno, como les dije recién. Hubo cambios sustanciales en nuestro sistema de producción a través del tiempo. Pasamos de un sistema agrícola-ganadero con rotaciones y labranza convencional a sistemas de agricultura en siembra directa con rotación de cultivos. La tradición de rotar cultivos siempre existió en la Argentina. La ganadería se desplazó hacia áreas de menos aptitud agrícola y en los últimos 20 o 25 años la producción de cereales pasó de 40 a 122 millones de toneladas. Este incremento se debe en primer lugar a la mayor superficie sembrada. Pasamos de 17 millones y medio de hectáreas a 34 millones. Esto es fruto del desplazamiento de la ganadería hacia áreas de menos aptitud y de la expansión de la frontera agrícola. Esta expansión fue impulsada en gran parte por la siembra directa, que permite hacer agricultura en regiones subhúmedas o semiáridas, gracias a la economía del agua. Este factor lo analizaremos en detalle más adelante. Y además utilizar tierras antes marginales por susceptibilidad a erosión hídrica o eólica. En segundo lugar, esta mayor producción se debe también a la mayor producción por hectárea, que especialmente el factor que más incidió es la mejora genética y el buen manejo de cultivos. Pasamos de un promedio de 2,4 toneladas por hectárea en el 95 para los principales cultivos a 3,7 toneladas en el 2015. Ustedes querrán saber qué es la siembra directa. Bueno, la labranza convencional la conocen todos, se basa en el laboreo, invierte y desmenuza el suelo, lo deja al desnudo para la siembra. Por el contrario, en siembra directa, el suelo no es prácticamente disturbado. Y a la cosecha, los remanentes de la trilla se esparcen sobre la superficie, generando, junto con el rastrojo, una cobertura que protege al suelo de la lluvia, el viento y el sol. En la Argentina se inicia como práctica conservacionista a mediados de los 70, en realidad lo importamos de Estados Unidos, y recién en la década del 90 se adopta masivamente cuando el conocimiento y la iniciativa de productores y técnicos logra integrar el uso de cultivos OGM resistentes a herbicidas e insectos. Con la siembra directa y las buenas prácticas de manejo agrícola, el productor se beneficia con mayor rentabilidad y la agricultura recupera competitividad. ¿Qué es esto que hace ruido? La difusión de este sistema fue acompañada por el desarrollo de un parque de maquinarias que solucionó el problema de la siembra sobre la cobertura de rastrojos. Los productores acompañaron e incentivaron esta industria, donde hoy compiten más de 50 fábricas de sembradoras y pulverizadoras argentinas. Brevemente, los beneficios de la siembra directa para el suelo, el uso del agua y la sustentabilidad son, enumeramos 7 u 8. El control de la erosión eólica e hídrica,
La cobertura de suelo, que se mantiene a lo largo de todo el año, disminuye la acción directa del viento y mejora la infiltración, evitando el planchado y las voladuras consecuentes. La mejor infiltración también determina menor escorrentía y pérdidas de suelo hacia áreas bajas y cursos de agua. Obviamente, en lugares con pendiente, esto se debe acompañar con otras prácticas como terrazas y curvas de nivel. Eficiencia del uso del agua, segundo factor importante. Las menores pérdidas por evaporación directa del suelo, sumadas a la mejor infiltración, determinan una mayor disponibilidad de agua para los cultivos, especialmente en los primeros centímetros del perfil del suelo. Esto es muy beneficiosa para producciones agrícolas en áreas subhúmedas y semiáridas, donde en los periodos de déficit hídrico se observa mayor resistencia de los cultivos, contrariamente a lo que ocurre en el laboreo convencional, donde aumenta la desecación superficial y en menos tiempo el agua deja de estar disponible. Se ha medido que entre el 25 y el 50% de mayor eficiencia en el almacenaje de agua en el suelo respecto de la siembra convencional. Esto significa una mejor eficiencia del uso del agua en la producción de granos y constituye también un mecanismo de adaptación del sistema productivo a la variabilidad climática actual y futura. Otro factor importante es el incremento de la materia orgánica y mejoras en la estructura del suelo. En diferentes tipos de suelos se ha comprobado que luego de 10-15 años de rotación, los niveles de materia orgánica son superiores en los primeros centímetros en siembra directa que en labranza convencional. La mejora en la estructura física del suelo se manifiesta en una mayor porosidad y en estabilidad de los agregados y determina un mayor desarrollo radicular. Todo esto que está demostrado en ensayos, no hay más que agarrar una pala, hacer un pozo de 20, 30 centímetros o 80 y vemos cómo las raíces se distribuyen mucho mejor después de 10 o 15 años de siembra directa que en la labranza convencional. Gases de efecto invernadero. Desde el punto de vista del ciclo del carbono, en la siembra directa se transfiere el dióxido de carbono de la atmósfera al suelo a través de la biomasa, convirtiéndose así en una práctica de mitigación del efecto invernadero desde la agricultura. Además de incrementar el carbono en el suelo, se ha probado también disminución en las emisiones de óxido nitroso a través de una experiencia de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Midieron que las emisiones disminuyeron hasta un 57% respecto de la labranza convencional. La mayor diversidad biológica, en lo que hace la diversidad biológica en la vida del suelo, digamos, ¿no? Las condiciones de temperatura, humedad y estructura del suelo, que son mejores en siembra directa, determinan condiciones ideales para la actividad microbiana y fúngica y de nematodes y gusanos del suelo. Ahorro de energía, otro de los beneficios. Se consume alrededor de un 70% menos de combustible y se ahorra un 50% de la potencia de los tractores, por menos pasadas y más livianas. Oportunidades de trabajo. Piso firme y más humedad superficial permite sembrar, pulverizar y cosechar en ventanas de tiempo más amplias. Esto es parcialmente cierto porque a veces la menor temperatura del suelo conspira a veces contra el adelanto de las fechas de siembra. La estabilidad de los rendimientos. Este es un importante atributo para la sustentabilidad y que ha sido demostrado en diferentes ambientes edáficos, en distintos cultivos y a través de una larga serie de años. Es en realidad una consecuencia de la mayor eficiencia del uso del agua y de las mejoras en la materia orgánica y estructura del suelo. En ese cuadro pueden ver algunos ensayos donde se ha medido a través de más de 25 años en algunos, coeficientes de variabilidad
que en todos los casos han sido mejores en siembra directa que en labranza convencional. Los rendimientos no siempre han sido mejores, en particular en áreas más frías, en los trabajos que hay en Estados Unidos, en áreas más frías, la siembra directa no necesariamente le da mejor rendimiento que la convencional. Algunos requisitos que tenemos que contemplar para que este sistema productivo funcione correctamente. No se va a lograr la sustentabilidad en el largo plazo si no se cumplen los principios de buenas prácticas de manejo agrícola, ya que en realidad la siembra directa es solo una técnica dentro de un sistema de producción y de manejo sustentable. Los requisitos básicos son rotación de cultivos. Eso es irrenunciable. No se puede hacer siembra directa en monocultivo, por lo menos en las áreas nuestras. Hay que incluir gramíneas. A veces la gente tiende a hacer demasiada soja y se olvida de incluir las gramíneas. El otro requisito es que haya una completa y continua cobertura de suelo, lograda a veces por doble cultivo o incluso con cultivos de cobertura. Reposición y balance de nutrientes, manejo integrado de plagas y malezas. Bueno, esto como cualquier agricultura racional. Paralelamente a los beneficios que enumeramos, también emergen algunos problemas que tenemos que solucionar. Entre ellos, la aparición de malezas resistentes. Han aparecido malezas resistentes, sorgo de Alepo resistente, raigrás resistente, ramas negras, amaranthus, no hay una sola. El exceso de uso de herbicidas e insecticidas también es algo que hay que custodiar. La compactación subsuperficial por el paso de la maquinaria, a veces se ha detectado cuando se hacen trabajos con el suelo muy húmedo, a veces se va compactando el suelo. La contaminación, en especial en zonas periurbanas. Y la otra es la inclinación natural del productor a abandonar la rotación y sembrar el cultivo más rentable. Eso nos ha pasado en la Argentina, donde se ha sembrado soja en exceso. Cuando nosotros pensamos en una agricultura ideal, estamos hablando de que debería haber una media del 33% de la superficie agrícola con soja y estuvimos estos últimos años casi en el 60% de soja en el área agrícola argentina. Y esto está explicado después por algunas de las cuestiones que hacen a las dificultades para su adopción. En primer lugar, ¿ya terminó el tiempo? No. Please, the PowerPoint. En primer lugar, las dificultades para la adopción está más atrás, ¿no? Ahí tienen una lista de lo que consideramos las dificultades para la adopción, que está bueno saberlas si queremos emprender este camino en algunos otros países. El desconocimiento y la resistencia al cambio. La carencia de maquinaria agrícola apropiada para sembrar en cobertura y operarios capacitados. Condiciones económicas adversas que no permitan una adecuada rotación. Por ejemplo, una relación de precios que desestimule o estimule demasiado determinados cultivos, que es lo que les contaba recién de lo que nos ocurrió a nosotros en la soja. No olvidemos que en la Argentina la agricultura no está subsidiada y por lo tanto el productor tiende a elegir el cultivo más rentable que le permite ganar más dinero, a pesar de que hay mucha prédica y mucha tradición de rotaciones. Después, otras dificultades para la adopción, los prejuicios y mitos acerca de la biotecnología y del uso de cultivos OGM. En la Argentina ya hasta la palabra biotecnología en algunos ambientes ya suena mal.
y después a veces situaciones heredadas de mal manejo de suelo, compactaciones que vienen de las labranzas anteriores y que deben corregirse antes de empezar con la siembra directa. Después un breve comentario sobre la sostenibilidad social de estos sistemas. Debemos promover instrumentos de desarrollo como el asociativismo y la integración entre comunidades de productores, industrializar la producción primaria en origen, agregar valor, transformar la producción, generando empleo genuino. Esto permitirá una amplia gama de posibilidades de inversión en distintas regiones, contribuyendo al arraigo y al trabajo del hombre y la mujer en su región. También es un camino que estamos transitando, pero que aún le falta bastante trecho para recorrer. Unas breves palabras sobre el marco regulatorio y la interacción público-privada. El compromiso y el respaldo institucional son claves para el cambio de paradigma y la adopción de tecnologías. La Argentina creó la CONAVIA en el año 91, que es la que regula la entidad Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria y regula las actividades relacionadas con organismos genéticamente modificados. Y además fue reconocida por la FAO en el 2014 como centro de referencia para la bioseguridad. La Argentina además tiene instituciones públicas que tiene una institución pública a la cual estamos representando, que cumple en los próximos días 60 años de trayectoria. El INTA, que es un instituto de investigación y de extensión, que promueve el uso de tecnologías para toda la gama de productores. Hoy lo represento como vicepresidente. Y también instituciones privadas constituidas por productores agropecuarios que supieron promover el espíritu emprendedor y las miradas integrales. Entre ellas, ACREA, donde también tuve el privilegio de trabajar, y la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directas, APRESID. Brevemente y a modo de conclusión, la agricultura es sinónimo de labranzas, tradicionalmente, de roturar el suelo. Actualmente, gran parte de la superficie mundial bajo producción agrícola se realiza aún de esta manera. Siendo la siembra directa una práctica con beneficios ambientales de largo plazo, podría utilizarse en otras partes del planeta. La sinergia del sistema de labranzas de siembra directa con la biotecnología y las buenas prácticas de manejo permiten un importante avance en la producción de alimentos en gran escala, contribuyendo a mantener la estabilidad interanual de la producción agrícola acorde a metas de desarrollo sostenible, preservando los recursos naturales. La humanidad y la naturaleza enfrentan el desafío de incrementar la producción de alimentos, optimizando el uso de recursos, conservando el suelo y el agua, ofreciendo al mismo tiempo una alternativa de mitigación y adaptación al cambio climático. Citando al doctor Fernando Andrade, un investigador de nuestra institución, diremos que para alcanzar los objetivos de producir los alimentos requeridos y reducir el impacto ambiental, la futura manifestación de nuestra capacidad creativa e innovadora deberá ser adaptar, transferir y desarrollar tecnologías que resulten en mayores producciones, mejores eficiencias de uso de recursos y menor impacto ambiental. Muchas gracias.